Mi nombre es Antonio Mendoza. Tengo 69 años y durante más de 40 años mi propia familia me vio como el viejo que vendía arroz y frijoles en un pequeño almacén del barrio. Mi hijo siempre se avergonzó de decir que su padre era tendero, especialmente cuando llegó a ser gerente de una empresa importante. Lo que ninguno de ellos sabía es que ese pequeño almacén que tanto despreciaban había financiado 10 negocios más, y que su padre, el simple tendero, era dueño o socio de más de la mitad de los comercios prósperos de la zona. Pero lo que más me dolió no fue el desprecio, sino el día que mi propio hijo me pidió que no fuera a su ceremonia de promoción, porque se avergonzaba de que sus jefes supieran que su padre vendía comestibles. Ese día decidí que era hora de que conocieran la verdad completa. Escuche esta historia hasta el final y dígame usted qué habría hecho en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque estoy seguro de que en cada lugar hay historias parecidas a esta. Para que entienda bien cómo llegué hasta ese punto donde mi propio hijo se avergonzaba de mí, tengo que contarle desde el principio, desde que llegué a esta ciudad hace 45 años con mi esposa Carmen, que en paz descanse, y con apenas 500 pesos en el bolsillo. Veníamos del campo, donde mi familia había trabajado la tierra por generaciones, pero las sequías y los problemas económicos nos obligaron a buscar una nueva vida en la ciudad. Carmen estaba embarazada de Rafael, mi hijo, y yo sabía que tenía que conseguir algo rápido para poder mantener a mi familia. Los primeros meses fueron duros. Conseguí trabajo cargando bultos en el mercado central, levantándome a las 4 de la mañana para estar ahí cuando llegaran los camiones con la mercancía. Carmen cosía ropa ajena para ayudar con los gastos, y entre los dos apenas juntábamos lo suficiente para pagar el cuartito donde vivíamos y comprar lo básico para comer. Cuando nació Rafael, recuerdo que miré a ese niño en los brazos de su madre y me prometí que él nunca iba a pasar las necesidades que yo había pasado. Después de 3 años cargando bultos, había ahorrado lo suficiente para dar el enganche de un local pequeño que estaba en venta cerca del mercado. Era un lugar diminuto, de apenas 20 metros cuadrados, con las paredes despintadas y el piso lleno de huecos, pero para mí era el palacio más grande del mundo porque representaba la oportunidad de ser mi propio jefe. Con los ahorros que habíamos juntado Carmen y yo, compramos la primera mercancía básica: arroz, frijoles, azúcar, aceite, jabón. Cosas que la gente compraba todos los días. Al principio vendíamos muy poco, porque la gente no me conocía y había otros almacenes más grandes cerca, pero yo tenía algo que muchos comerciantes no tenían: paciencia y ganas de servir bien a cada cliente. Recuerdo que mi estrategia era simple pero efectiva. Yo memorizaba los nombres de todos mis clientes, sabía qué compraba cada familia, en qué fechas venían, si tenían niños pequeños, si alguien estaba enfermo. Cuando llegaba doña María, yo ya tenía preparado su paquete de arroz y su litro de aceite. Cuando venía el señor Pedro, sabía que necesitaba cigarrillos y cerveza para el fin de semana. Esa atención personal hizo que poco a poco la gente empezara a preferir mi almacén, aunque fuera más pequeño que los otros. Carmen me ayudaba en las tardes, después de terminar con los quehaceres de la casa y cuidar a Rafael, y juntos habíamos convertido ese local diminuto en un negocio que funcionaba bien.
Lo que diferenciaba mi almacén de los otros no era solo la atención, sino que yo había decidido desde el principio que no iba a ser solo un vendedor, sino un verdadero comerciante. Estudiaba los precios de todos los proveedores, negociaba mejor que nadie, y siempre estaba buscando productos nuevos que la gente pudiera necesitar. Mientras otros tenderos se conformaban con vender lo mismo de siempre. Yo traía cosas diferentes, dulces que no había en otros lados, marcas de jabón que funcionaban mejor, aceites de cocina de mejor calidad. Los clientes empezaron a confiar tanto en mí que venían a preguntarme qué era lo mejor para comprar. Y yo siempre les daba consejos honestos, aunque eso significara venderles algo más barato. Rafael creció jugando entre los pasillos del almacén. Cuando era pequeño, le encantaba ayudarme a acomodar las latas en las estanterías y a cobrar a los clientes. Le enseñé a contar dinero, a hacer cuentas rápidas de cabeza, a tratar a la gente con respeto. Papá me decía cuando tenía 8 años, cuando yo sea grande también voy a tener un almacén como el tuyo. Y yo le respondía, hijo, tú vas a tener lo que tú quieras tener, pero siempre acuérdate de que cualquier trabajo honrado es digno de respeto. Qué irónico que años después él fuera quien se olvidara de esas palabras. Cuando Rafael cumplió 12 años, ya el almacén estaba funcionando tan bien que pude comprarse un local más grande en la misma cuadra. Era el doble de grande que el anterior, tenía mejor ubicación y me permitía tener más variedad de productos. Pero lo más importante era que para entonces yo ya había aprendido algo que muchos comerciantes nunca entienden, que el secreto no está en vender mucho, sino en administrar bien lo que se gana. Cada peso que entraba al almacén tenía un destino específico. Una parte para la mercancía, una parte para los gastos de la casa, una parte para los estudios de Rafael y una parte, siempre una parte, para ahorrar e invertir en algo más grande. Fue por esa época cuando empecé a notar las oportunidades que había alrededor del barrio. El señor que tenía la panadería de la esquina estaba teniendo problemas económicos y buscaba un socio que le prestara dinero para comprar mejor equipo. La señora que vendía pollo asado necesitaba capital para abrir un segundo local. El muchacho que reparaba zapatos quería expandir su negocio pero no tenía recursos. Y yo, que desde mi almacén veía pasar a toda la gente del barrio, sabía mejor que nadie cuáles negocios funcionaban bien y cuáles tenían futuro. La primera inversión que hice fue con Miguel, el panadero. Él necesitaba 3,000 pesos para comprar un horno nuevo que le permitiera hacer más pan y de mejor calidad. Yo se los presté con la condición de que me diera el 25% de las ganancias durante 2 años. Al principio, Carmen pensó que estaba loco. Antonio, me decía, nosotros apenas estamos saliendo adelante. ¿Cómo vas a prestar plata que necesitamos? Pero yo tenía una corazonada de que Miguel era trabajador y responsable y que la panadería tenía potencial. No me equivoqué. En 6 meses, Miguel ya me había pagado la mitad del préstamo y las ganancias que me daba mensualmente eran más de lo que yo ganaba en el almacén en una semana. El éxito con Miguel me dio confianza para hacer más inversiones. Al año siguiente le presté dinero a Rosa, la señora del pollo asado, para que abriera su segundo local.
Después invertí en el taller de reparación de zapatos de Andrés, que se convirtió en el mejor del barrio. Cada inversión que hacía la estudiaba cuidadosamente. Yo conocía a todos estos comerciantes, sabía cómo trabajaban, había visto crecer sus negocios desde mi almacén. No invertía por impulso, sino porque había observado durante meses o años cómo manejaban sus empresas. Lo que más me gustaba de estas inversiones era que yo no solo prestaba dinero, sino que compartía mi experiencia como comerciante. Le enseñé a Miguel cómo negociar mejor con los proveedores de harina. Le ayudé a Rosa a organizar mejor sus cuentas y a controlar los gastos. Le mostré a Andrés cómo ampliar sus servicios, ofreciendo no solo reparación, sino también limpieza y cuidado de zapatos. Mi almacén se había convertido en una especie de escuela informal de negocios, donde yo enseñaba lo que había aprendido durante años de trabajar con la gente. Para cuando Rafael entró a la universidad a estudiar administración de empresas, yo ya tenía sociedades con 7 negocios diferentes en el barrio, pero nunca se lo dije. Para él, yo seguía siendo simplemente el papá que tenía un almacén. Le pagué todos sus estudios sin problemas. Le compré ropa, libros, todo lo que necesitaba. Pero él creía que todo salía únicamente de las ventas del almacén. Tal vez debería haberle contado desde entonces sobre mis otras inversiones, pero pensé que era mejor esperar a que terminara sus estudios y entonces enseñarle todo el negocio completo. Carmen murió cuando Rafael estaba en 4º año de universidad. Cáncer. Fueron meses muy duros, llevándola a médicos, comprando medicinas caras, pagando tratamientos. Rafael ayudó todo lo que pudo, pero él estaba concentrado en terminar sus estudios y yo no quería preocuparlo con los gastos. Vendí algunas de mis participaciones en los negocios para pagar todo lo relacionado con la enfermedad de Carmen, pero nunca le dije a Rafael que había tenido que hacer eso. Para él, yo simplemente había podido pagar todo con el dinero del almacén, y eso empezó a crear en su mente la idea de que el almacén era más rentable de lo que realmente era. Después del funeral de Carmen, Rafael se graduó y consiguió trabajo en una empresa grande como administrador junior. Estaba muy orgulloso de su título universitario y de su nuevo trabajo, y yo también estaba orgulloso de él. Pero empecé a notar que algo había cambiado en la manera como me veía. Cuando venía al almacén, ya no era el muchacho entusiasmado que quería ayudar con todo. Ahora miraba el negocio con otros ojos, como si fuera algo pequeño y sin importancia comparado con la empresa donde él trabajaba. Los problemas empezaron gradualmente. Al principio eran cosas pequeñas que yo casi ni notaba, pero que con el tiempo se fueron haciendo más evidentes. Rafael dejó de traer a sus amigos de la universidad al almacén, cuando antes se sentía orgulloso de presentarme. Cuando la gente del barrio le preguntaba a qué se dedicaba su papá, él respondía de manera vaga: «Tiene un negocio», sin especificar que era un almacén. Si alguien insistía, él decía que yo era comerciante, una palabra que sonaba más importante que tendero. El cambio se hizo más notorio cuando Rafael se casó con Patricia, una muchacha de familia de clase media que había estudiado contaduría. Patricia era educada y cordial conmigo, pero desde el principio noté que no se sentía cómoda en el almacén. Cuando venían a visitarme, ella se quedaba parada cerca de la entrada.
como evitando tocar las cosas o mezclarse demasiado con el ambiente. Si algún cliente entraba mientras estábamos conversando, ella se apartaba y esperaba en silencio a que yo terminara de atender, con una expresión que parecía de impaciencia. Rafael y Patricia tuvieron 2 hijos, mis nietos, que al principio venían seguido al almacén y se divertían como había hecho su papá cuando era niño. Pero conforme fueron creciendo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Patricia siempre tenía alguna excusa: que los niños tenían tareas, que tenían actividades en el colegio, que era mejor que no estuvieran en el almacén porque podían ensuciarse o molestar a los clientes. Gradualmente, mis nietos fueron conociendo menos mi mundo y más el mundo de sus padres, donde yo aparecía cada vez menos. Mientras tanto, mis inversiones seguían creciendo. Había ayudado a financiar la apertura de una farmacia nueva. Había invertido en un taller mecánico que se estaba expandiendo. Había comprado participaciones en un pequeño restaurante que estaba funcionando muy bien. Para entonces, las ganancias que recibía de todas estas sociedades eran el triple de lo que ganaba en el almacén, pero seguía manejando el almacén porque era mi pasión. Era donde había empezado todo. Era mi conexión con la gente del barrio. Una tarde, Rafael vino al almacén muy emocionado. Acababa de recibir una promoción en su empresa y lo habían nombrado gerente de área. «Papá», me dijo con una sonrisa enorme, «por fin llegué a donde quería llegar. Ahora sí puedo decir que tengo un cargo importante». Yo me alegré mucho por él, lo abracé, le dije que estaba orgulloso. Pero algo en la manera como dijo «ahora sí puedo decir que tengo un cargo importante», me hizo entender que él sentía que antes no tenía nada de qué sentirse orgulloso, y por extensión que yo tampoco tenía nada de qué sentirme orgulloso. A partir de esa promoción, Rafael cambió aún más. Ahora tenía que asistir a eventos de la empresa, conocer gente importante, relacionarse con otros gerentes. Y cada vez que el tema de la familia salía en esas conversaciones, él se las arreglaba para no mencionar específicamente a qué me dedicaba. Un día me contó casi riéndose cómo había evitado decir que su papá tenía un almacén cuando su jefe le preguntó sobre la familia. Le dije que mi papá es comerciante y tiene varios negocios. Me contó como si hubiera sido muy ingenioso. Esa frase me dolió más de lo que él se imaginaba. El distanciamiento se hizo más evidente en las reuniones familiares. Antes, cuando éramos solo Rafael, Carmen y yo, las conversaciones giraban alrededor de la familia, del barrio, de los clientes del almacén. Pero ahora, con Patricia y los niños, las conversaciones eran sobre la empresa donde trabajaba Rafael, sobre los colegios privados de los niños, sobre sus planes de mudarse a un barrio mejor. Yo escuchaba en silencio, tratando de participar cuando podía, pero sintiendo cada vez más que mi mundo y el mundo de ellos eran completamente diferentes. Patricia empezó a hacer comentarios sutiles sobre el almacén y el barrio. Decía cosas como: «Qué lástima que tengas que trabajar tanto, Antonio. Ya deberías estar pensando en jubilarte y descansar». O «Este barrio se está poniendo muy peligroso. ¿No has pensado en vender el almacén y mudarte a un lugar más tranquilo?» Nunca eran críticas directas, pero siempre había una implicación de que mi estilo de vida era inferior al de ellos. Los niños, influenciados por lo que escuchaban en casa,
También empezaron a cambiar su actitud hacia mí. Antes les encantaba venir al almacén y me pedían que les contara historias de los clientes, que les enseñara a manejar la caja registradora. Pero gradualmente fueron perdiendo interés. Cuando venían, se quedaban pegados a sus teléfonos o tabletas, y si algún cliente entraba, ellos se escondían detrás de Patricia como si les diera vergüenza que los vieran ahí. El punto de inflexión llegó cuando Rafael cumplió 10 años como gerente en la empresa y decidieron hacerle una ceremonia de reconocimiento. Era un evento formal en un hotel elegante, donde iban a estar el director general de la empresa, otros gerentes importantes, clientes corporativos. Rafael estaba muy emocionado. Había estado hablando del evento durante semanas. Naturalmente, yo asumí que estaba invitado. Era mi hijo. Era un momento importante en su carrera, y quería estar ahí para apoyarlo. 3 días antes del evento, Rafael vino al almacén. Llegó a las 6 de la tarde, cuando normalmente hay menos clientes. Lo vi entrar y noté inmediatamente que algo no estaba bien. Tenía las manos en los bolsillos, miraba hacia los lados, como si no quisiera que lo vieran ahí. «Papá», me dijo, acercándose al mostrador donde yo estaba organizando las cuentas del día. «¿Podemos hablar?» «Claro, hijo, dime». Dejé la calculadora a un lado y le presté toda mi atención. Él miró hacia la puerta, como verificando que no entrara ningún cliente. Después se acercó más. «Es sobre la ceremonia del viernes». «¿Qué pasa con la ceremonia? Estoy muy emocionado de ir a verte recibir el reconocimiento». Rafael bajó la cabeza. Empezó a jugar con las llaves que tenía en la mano. «Papá, es que...» Se detuvo. Respiró profundo. «Es que va a ser un evento muy formal». «Ya lo sé, hijo. Ya tengo preparado mi traje azul, el que uso para las ocasiones especiales». «No, no es eso». Se pasó la mano por la cara. «Es que va a haber gente muy importante. El director general, gerentes de otras sucursales, clientes corporativos». «¿Y?» Lo miré directamente a los ojos. «Yo también soy gente importante. Soy tu padre». «Sí, pero...» Se detuvo otra vez. Caminó hacia la ventana. Después regresó. «Papá, ellos no conocen nuestra situación». «¿Qué situación, Rafael?» Él señaló alrededor del almacén con un gesto vago. «Esto, tu trabajo, el almacén». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, pero mantuve la voz calmada. «¿Qué tiene mi trabajo, hijo?» «No es que esté mal, papá. No me malentiendas». Las palabras le salían atropelladas ahora. «Es solo que la gente de la empresa están acostumbrados a un cierto nivel». «¿Nivel?» «Social». La palabra salió como un susurro. Me quedé mirándolo durante unos segundos largos. En ese momento entró doña Carmen, una de mis clientas más antiguas. «Buenas tardes, don Antonio». Me saludó con su sonrisa de siempre. «Buenas tardes, doña Carmen. ¿Lo de siempre?» «Sí, por favor. 1 kilo de arroz y medio litro de aceite». Mientras le preparaba su pedido, pude sentir la incomodidad de Rafael. Estaba parado en un rincón, como si quisiera volverse invisible. Cuando doña Carmen se fue, él se acercó otra vez. «¿Ves, papá? Es exactamente eso». «¿Qué es exactamente qué, Rafael?» «La gente de la empresa no va a entender por qué mi padre vende arroz y aceite por kilos».
Esa frase me atravesó como una daga. ¿Y qué tiene de malo vender arroz y aceite, hijo? Nada, papá, nada, se apuró a decir. Es solo que ellos van a pensar que yo vengo de una familia ¿De qué? De clase baja. Las palabras salieron como si le quemaran la boca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el ruido de los carros en la calle. Pero entre Rafael y yo había un silencio que dolía. Entonces, le dije finalmente con la voz muy tranquila, «¿No quieres que vaya a tu ceremonia porque te avergüenzas de mí?» «No es eso», gritó. Después bajó la voz al darse cuenta. «No es que me avergüence, papá, es que es un mundo diferente. Ellos no van a entender». «¿No van a entender qué, Rafael? ¿Que tu padre es un hombre trabajador? ¿Que este almacén te pagó los estudios? ¿Que con este trabajo honrado criamos a una familia?» Él se llevó las manos a la cabeza. «Papá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿Difícil para quién, hijo? ¿Para ti o para mí?» «Para los dos». Me miró con ojos suplicantes. «Simplemente será mejor si esta vez no vienes. Es solo una vez, papá. La próxima vez será diferente». En ese momento entendí que no había próxima vez que fuera a ser diferente. Para Rafael, yo siempre iba a ser el papá que vendía comestibles en un barrio popular. Siempre iba a ser alguien de quien avergonzarse. «Está bien, Rafael», le dije, sorprendiéndolo con mi calma. «No voy a ir a tu ceremonia». Su cara se iluminó con alivio. «¿En serio? Gracias, papá. Sabía que ibas a entender». «Sí, entiendo perfectamente». Le puse la mano en el hombro. «Pero mañana quiero que vengas otra vez. Hay algunas cosas que tengo que mostrarte». «¿Qué cosas?» «Ya lo verás mañana, hijo. Solo asegúrate de venir con tiempo. Va a ser una conversación muy larga». Me quedé mirándolo durante unos segundos largos, sintiendo una mezcla de dolor y decepción que nunca había experimentado antes. «Rafael», le dije finalmente, «¿tú realmente crees que el trabajo de tu padre es algo de lo que tienes que avergonzarte?» Él levantó las manos como defendiéndose. «No es vergüenza, papá, es solo que es un mundo diferente. Es gente diferente. No van a entender. Simplemente creo que sería mejor si tú no fueras». En ese momento, mientras miraba a mi hijo tratando de explicar por qué yo no debía ir a celebrar su éxito, tomé una decisión. Era hora de que Rafael y su familia conocieran la verdad completa sobre quién era realmente su padre. Era hora de que supieran que el viejo tendero que tanto los avergonzaba había construido un pequeño imperio comercial que ellos nunca habían imaginado. «Está bien, hijo», le dije con toda la calma del mundo. «No voy a ir a tu ceremonia, pero mañana quiero que vengas otra vez al almacén. Hay algunas cosas que tengo que mostrarte». Rafael se veía aliviado de que hubiera aceptado no ir, pero también confundido por mi petición de que regresara al día siguiente. «¿Qué cosas, papá?», me preguntó. «Ya lo verás mañana», le respondí. «Solo asegúrate de venir con tiempo, porque va a ser una conversación larga». Él asintió, me dio un abrazo rápido y se fue. Yo me quedé solo en el almacén, mirando alrededor, viendo cada estantería, cada producto, cada rincón que había sido mi mundo durante más de 40 años. Esa noche
no dormí casi nada, pero no por tristeza, sino porque estaba organizando en mi mente cómo iba a presentar la información que cambiaría para siempre la manera como mi familia me veía. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre y abrí el almacén como siempre. Pero además, saqué de la caja fuerte que tenía en la parte de atrás varios folders con documentos que normalmente mantenía guardados. Contratos de sociedad, estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad, recibos de dividendos, todo lo que probaba que Antonio Mendoza no era simplemente el dueño de un pequeño almacén, sino un inversionista que había financiado y era socio de múltiples negocios exitosos en la zona. Rafael llegó puntual a la cita, acompañado de Patricia. Aparentemente, él le había contado sobre nuestra conversación del día anterior, y ella había decidido venir para apoyarlo en lo que fuera que yo quisiera decirle. Los recibí cordialmente y los invité a sentarse en las 2 sillas que tenía en la parte de atrás del almacén, donde normalmente atendía a los proveedores. Sobre la mesa puse los folders que había preparado, pero sin abrirlos todavía. Rafael, le dije mirándolo directamente a los ojos, ayer me dijiste que te avergonzabas de que la gente de tu empresa supiera que tu padre es tendero. Él empezó a protestar, pero yo levanté la mano para que me dejara terminar. No estoy molesto contigo, hijo. Entiendo que para ti este almacén representa algo pequeño comparado con el mundo en el que te mueves ahora. Pero hay muchas cosas sobre tu padre que tú no sabes, y creo que ya es hora de que las conozcas. Abrí el primer folder y saqué un documento. Este es el contrato de sociedad que firmé hace 15 años con Miguel, el dueño de la panadería de la esquina. Le presté el dinero para comprar su horno nuevo y desde entonces soy dueño del 25% de su negocio. Rafael y Patricia se miraron con expresión confundida. ¿Qué quieres decir con que eres dueño del 25%? Preguntó Rafael. Quiero decir exactamente eso, le respondí. Cada mes, Miguel me paga una parte de las ganancias de la panadería, porque yo invertí en su negocio cuando él lo necesitaba. Saqué el segundo documento. Esta es la sociedad que tengo con Rosa, la señora que vende pollo asado. Financié la apertura de su segundo local y ahora soy socio del 30% de los 2 locales. Patricia tomó el documento y lo examinó como si fuera contadora que era. Antonio me dijo con sorpresa, según esto, la señora Rosa te paga. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. Más dinero mensual del que produces en el almacén. Exacto, le confirmé. Pero eso era solo el comienzo. Uno por uno, fui sacando los documentos de todas mis inversiones. El taller mecánico donde era socio del 40%. La farmacia donde había financiado la compra del equipo a cambio del 20% de las ganancias. El restaurante donde había invertido en la remodelación y era dueño del 35%. La tienda de ropa donde había ayudado con el capital inicial. El taller de reparación de electrodomésticos. La ferretería que había financiado su expansión. El puesto de frutas que había crecido hasta convertirse en 3 locales diferentes. Con cada documento que ponía sobre la mesa, las caras de Rafael y Patricia cambiaban. Al principio era sorpresa, después incredulidad, después algo parecido al shock. Cuando terminé de mostrar todas las sociedades, saqué los estados de cuenta de mis 3 cuentas bancarias diferentes, donde se depositaban los dividendos de todas estas inversiones. Patricia,
que había estado haciendo cálculos mentales todo el tiempo, finalmente habló. Antonio, según mis cálculos, tú recibes mensualmente por todas estas inversiones. Se detuvo como si no pudiera creer el número. ¿Más de 10 veces lo que produce el almacén? Sí, le confirmé. Y eso sin contar las propiedades. Saqué los títulos de propiedad de los 2 locales comerciales que había comprado durante los años que alquilaba a otros comerciantes, y los certificados de las acciones que tenía en una cooperativa de transporte de la ciudad, donde había invertido 10 años atrás. Rafael se quedó mirando todos los papeles esparcidos sobre la mesa como si fueran extraterrestres. «Papá», me dijo con la voz casi quebrada, «¿por qué nunca nos dijiste nada de esto?» «Porque», le respondí con calma, «yo quería que ustedes me respetaran por quien soy, no por cuánto dinero tengo. Quería que vieran valor en el trabajo que hago aquí en el almacén. No que me respetaran solo porque tengo inversiones. Pero ahora veo que para ustedes el único respeto que vale es el que se basa en el dinero y el estatus social». Patricia estaba revisando uno por uno todos los documentos, como si fuera a encontrar algún error. «Pero Antonio», me dijo, «si tú tienes todo esto, ¿por qué sigues trabajando en el almacén? ¿Por qué no vendiste esto hace años y te compraste una casa en un barrio mejor?» «Porque, Patricia», le expliqué, «este almacén no es solo un negocio para mí. Es mi conexión con la gente. Es donde aprendí todo lo que sé sobre comercio. Es desde donde pude ver todas las oportunidades de inversión que aproveché durante estos años. Sin este almacén, nunca habría conocido a Miguel cuando necesitaba ayuda. Nunca habría visto el potencial de Rosa. Nunca habría sabido cuáles negocios del barrio tenían futuro y cuáles no. Este almacén es mi centro de operaciones, no mi prisión». Rafael seguía en shock. «Papá, pero entonces, ¿por qué viviste siempre tan sencillo? ¿Por qué nunca compraste un carro mejor, una casa más grande?» «Porque no necesitaba esas cosas para ser feliz, hijo. Y porque quería asegurarme de que el dinero que ganaba estuviera trabajando, generando más dinero, creando más oportunidades. Mientras otros gastaban en apariencias, yo invertía en realidades». Patricia había estado sumando las cifras en una libreta. «Antonio», me dijo con los ojos muy abiertos, «según mis cálculos, tu patrimonio neto es…». Se detuvo a verificar sus números. «¿Más de lo que Rafael gana en 5 años?» «Probablemente más», le confirmé. «Pero eso no es lo importante, Patricia. Lo importante es que Rafael ayer me dijo que se avergonzaba de mí porque soy tendero. Y ahora que sabe que no soy solo tendero, sino también inversionista, ¿ya no se avergüenza? ¿El respeto hacia el padre depende de cuánto dinero tiene?» Rafael se veía completamente abrumado. «Papá, yo no sabía. Si tú me hubieras dicho…» «No, Rafael», lo interrumpí. «No se trata de que yo te hubiera dicho o no. Se trata de que tú decidiste que el trabajo honrado de tu padre no era digno de respeto». En ese momento, Patricia hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a afectar esto a la familia?» Yo la miré con curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente, Patricia?» Ella se puso un poco nerviosa. «Bueno, es que si tú tienes tanto dinero y nosotros somos tu familia…». Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba lo que estaba diciendo. Ahí lo entendí todo. No estaban sorprendidos por haber subestimado a su padre y suegro.
estaban calculando cómo esta nueva información los beneficiaba a ellos. Les voy a contar algo más, les dije. Hace 6 meses, cuando ustedes estaban buscando casa nueva pero no tenían suficiente dinero para el enganche, yo pensé en ayudarlos. Tenía el dinero disponible y era para mi hijo. Para hijo. Pero decidí no ofrecérselos, porque quería ver si ustedes me veían como familia o solo como una fuente de recursos cuando me necesitaran. Y efectivamente, ustedes nunca me pidieron ayuda, nunca me incluyeron en sus planes, nunca pensaron que yo podría tener algo que aportar. Rafael se veía cada vez más incómodo. Papá, nosotros no queríamos molestarte. Pensamos que con el almacén ya tenías suficientes preocupaciones. No se trataba de molestarme, Rafael. Se trataba de incluirme. Se trataba de verme como parte de la familia, no como alguien de quien hay que esconderse. Patricia se animó a hablar. Pero Antonio, ahora que sabemos todo esto, podemos cambiar. Podemos incluirte más, ¿Pueden qué, Patricia? Le pregunté. ¿Pueden respetarme ahora que saben que tengo dinero? ¿Pueden dejar de avergonzarse de mí ahora que descubrieron que soy millonario? Esa palabra, millonario, los dejó helados, porque efectivamente, sumando todas mis inversiones, propiedades y cuentas bancarias, esa era la categoría en la que yo estaba. Rafael se llevó las manos a la cabeza. Papá, yo nunca quise faltarte al respeto. Es que el mundo donde yo trabajo es muy diferente, y pensé que tú no encajarías. Ese es exactamente el problema, hijo, le respondí. Tú pensaste que yo no encajaría en tu mundo, pero nunca te preguntaste si tú estabas encajando en el mío. Patricia seguía mirando los documentos como si fueran la solución a todos sus problemas. Antonio, me dijo con una sonrisa que trataba de ser encantadora, ¿crees que podrías enseñarnos sobre inversiones? Tal vez Rafael podría ayudarte a administrar todo esto, con su experiencia en administración de empresas. Me reí suavemente. Patricia, Rafael tiene experiencia administrando el trabajo de otros, pero yo tengo experiencia creando riqueza de la nada. Son dos cosas completamente diferentes. Miren, les dije, yo no les estoy mostrando todo esto para castigarlos o para hacerlos sentir mal. Se los estoy mostrando porque quiero que entiendan que el respeto no se basa en las apariencias, sino en los hechos. Ustedes pensaron que yo era menos que ustedes porque mi trabajo les parecía simple, pero nunca se tomaron el tiempo de conocer realmente quién soy o qué he logrado. Rafael se veía genuinamente arrepentido. Papá, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Qué puedo hacer para recuperar tu respeto? Es una buena pregunta, Rafael, le dije. Pero la pregunta correcta no es cómo recuperar mi respeto, porque mi respeto hacia ti como hijo nunca se perdió. La pregunta correcta es cómo vas a aprender a respetar a otros por quienes son, no por lo que aparentan ser. Patricia interrumpió. Pero Antonio, ¿vas a incluirnos en tus negocios? ¿Vas a dejarnos participar de todo esto? Su pregunta me confirmó que ella seguía sin entender el punto central de toda esta conversación. Patricia, le expliqué pacientemente, si yo hubiera querido socios familiares, se los habría ofrecido hace años. Mis sociedades funcionan porque están basadas en trabajo, en conocimiento, en esfuerzo mutuo, no en parentesco. Miguel es mi socio porque conoce de panadería y trabaja 16 horas al día.
Rosa es mi socia porque sabe preparar el mejor pollo asado de la ciudad y atiende a sus clientes como si fueran familia. Si ustedes quieren ser mis socios, van a tener que demostrar que pueden aportar valor, no solo sangre. Rafael se animó. Papá, yo podría ayudarte con la administración, con los aspectos legales, con la planeación estratégica. Es cierto, Rafael, podrías, pero primero tendrías que pasar tiempo aquí en el almacén, conocer a los clientes, entender cómo funciona el negocio desde la base. Tendrías que respetar lo que hago aquí, no verlo como algo inferior. ¿Estarías dispuesto a trabajar los sábados en el almacén, atendiendo clientes, cargando mercancía? Su expresión de dudas me dio la respuesta antes de que hablara. Miren, les dije, yo no tengo ningún resentimiento hacia ustedes. Los entiendo. Vivimos en una sociedad donde la gente juzga por las apariencias, donde tener un título universitario se ve como más importante que saber hacer negocios. Pero espero que esto les sirva de lección para no subestimar a las personas por su trabajo o su apariencia. Patricia asintió, pero yo podía ver en sus ojos que seguía calculando cómo sacar ventaja de esta nueva información. Hay algo más que quiero que sepan, les dije. Hace 3 años empecé a buscar a quién iba a dejarle todos estos negocios cuando yo ya no esté. Naturalmente pensé en Rafael primero, porque es mi hijo. Pero después de observar cómo él veía mi trabajo, cómo se avergonzaba de mí, decidí buscar otras opciones. Rafael se puso pálido. ¿Qué quieres decir con otras opciones, papá? Quiero decir que Miguel, Rosa, Andrés y mis otros socios han demostrado durante años que respetan mi trabajo, que valoran lo que hemos construido juntos, que entienden que el éxito se basa en el esfuerzo, no en las apariencias. ¿Vas a dejarle todo a ellos?, preguntó Rafael con la voz temblorosa. No necesariamente, hijo, pero sí voy a dejárselo a personas que demuestren que pueden continuarlo con el mismo respeto y la misma pasión que yo le he puesto. Si tú quieres ser una de esas personas, vas a tener que demostrarlo con hechos, no con palabras. Patricia se veía desesperada. Pero Antonio, nosotros somos tu familia. Sí, Patricia, son mi familia. Pero ser familia no significa tener derecho automático a lo que otros han construido con su trabajo. Esa tarde, después de que Rafael y Patricia se fueron, me quedé solo en el almacén organizando todos los documentos. Me sentía aliviado de haber compartido finalmente la verdad, pero también un poco triste por la reacción de ellos. Era claro que su primera preocupación no había sido entender o disculparse, sino calcular cómo podrían beneficiarse de esta nueva información. Esa noche llamé a Miguel, a Rosa y a mis otros socios. Les conté lo que había pasado, y todos me dieron el mismo consejo: que no tomara decisiones apresuradas, que le diera tiempo a Rafael de procesar la información y demostrar si realmente había entendido la lección. Durante las siguientes semanas, la transformación de mi familia fue casi cómica de tan obvia. Rafael empezó a venir más seguido al almacén, pero ahora no solo, sino acompañado de Patricia y a veces los niños. Al principio, las visitas eran tremendamente incómodas, como si estuvieran representando una obra de teatro muy mal ensayada. Patricia fue la más transparente en sus intentos. La primera vez que vino después de la revelación, llegó con una bandeja de postres caseros. Antonio,
me dijo con una sonrisa radiante que nunca le había visto antes. Pensé que tal vez te gustaría probar estos dulces que hice. Siempre quise aprender tus recetas favoritas. Sus recetas favoritas. Esta mujer que durante años había evitado hasta tocar los productos del almacén, ahora quería aprender mis recetas. Gracias, Patricia, le dije. Pero yo no cocino. Eso lo hacía Carmen. Ay, claro. Se rió como si hubiera sido una broma muy graciosa. Entonces, tal vez puedes enseñarme sobre los negocios. Siempre me ha fascinado el mundo empresarial. Fascinado. A esta mujer que había pasado años suspirando cada vez que tenía que pisar el almacén, ahora le fascinaba el mundo empresarial. Pero lo más revelador fueron los cambios con mis nietos. El menor, que tenía 14 años, vino un día directo a preguntarme: «Abuelo, ¿es verdad que eres millonario?» «¿Quién te dijo eso?» «Mamá y papá estaban hablando y mamá dijo que eras más rico que los papás de todos mis amigos del colegio». Ahí estaba la verdad. Para Patricia, mi valor ahora se medía comparándome con otros padres de familia de clase alta. Pero mi nieto mayor, Diego, de 16 años, me sorprendió con una reacción completamente diferente. Una tarde vino solo al almacén sin avisarle a sus padres. «Abuelo», me dijo mientras me ayudaba a acomodar unas cajas, «quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, Diego?» «Por haber dejado de venir, por haber pensado que el almacén era aburrido, por no haber defendido cuando mamá hacía comentarios». Sus palabras me llegaron directo al corazón. «Tú no tienes que pedir perdón por nada, muchacho. Eres apenas un niño». «No soy un niño, abuelo. Tengo 16 años. Ya entiendo cómo son las cosas». Se detuvo en lo que estaba haciendo y me miró directamente. «Entiendo que papá se avergonzaba de ti, y eso está mal. Entiendo que mamá solo se interesa en ti ahora porque sabe que tienes dinero, y eso también está mal». La madurez de sus palabras me impresionó. «¿Y tú qué opinas de todo esto?» «Opino que tú siempre fuiste el mismo, abuelo. Siempre fuiste trabajador, siempre fuiste bueno con nosotros, siempre nos recibiste con cariño. El que cambió fue papá, no tú». Esa conversación con Diego me dio más esperanza que todas las disculpas de Rafael y todos los postres caseros de Patricia juntos. Los intentos de Patricia por recuperar mi favor se volvieron cada vez más evidentes y desesperados. Empezó a llegar con ideas para mejorar el almacén. «Antonio», me dijo una tarde, «he estado pensando que podrías modernizar un poco este lugar. Tal vez unas estanterías nuevas, mejor iluminación, un sistema de punto de venta más moderno». «¿Para qué?» «Para atraer más clientes, para aumentar las ventas». Hizo una pausa teatral. «Para que parezca más profesional». Ahí estaba otra vez. «Parezca más profesional». Para Patricia, el problema nunca había sido que yo tuviera poco dinero. El problema era que mi dinero no se veía. No había estado avergonzada de mi pobreza, sino de mi falta de ostentación. «Patricia», le dije, «este almacén funciona perfectamente como está. Los clientes vienen porque confían en mí, no por las estanterías nuevas». «Pero piensa en el potencial», insistió. «Con tu capital podrías abrir una cadena de almacenes modernos. Podrías competir con los supermercados grandes». «¿Y para qué querría yo competir con los supermercados grandes?» «Para crecer
para expandirte, para ser más exitoso. Patricia, yo ya soy exitoso. Tal vez no exitoso de la manera que tú entiendes el éxito, pero soy exitoso. Su frustración era visible. No entendía por qué alguien con mi patrimonio seguía viviendo de manera tan simple, trabajando en un almacén pequeño, sin ostentación ni lujos. Para ella, el dinero que no se mostraba era dinero desperdiciado. Un mes después de haberles mostrado los documentos, Rafael me hizo una propuesta formal. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho en todo lo que me enseñaste. Quiero aprender realmente sobre tus negocios. Quiero trabajar contigo. Quiero demostrar que puedo ser un socio valioso. Estoy dispuesto a dejar mi trabajo en la empresa y dedicarme completamente a trabajar contigo». La propuesta me sorprendió, pero también me hizo sospechar. ¿Por qué querrías dejar un trabajo que te gusta, donde acabas de ser promovido?, le pregunté. Porque me di cuenta de que lo que tú has construido es mucho más valioso que cualquier trabajo asalariado, me respondió. Porque quiero aprender de ti, quiero ser parte de algo que realmente valga la pena. Sus palabras sonaban bien, pero yo había aprendido durante años a leer entre líneas. «¿Y qué harías exactamente trabajando conmigo?», le pregunté. «Podría modernizar tus sistemas, crear mejores controles, buscar nuevas oportunidades de inversión, administrar las sociedades de manera más eficiente». Me respondió con entusiasmo. «Todo eso suena muy bien, Rafael», le dije. «Pero hay algo que me preocupa. ¿Realmente quieres trabajar conmigo porque valoras lo que hago o porque ahora sabes que es rentable?». Él protestó, diciendo que no era por dinero, que era porque finalmente había entendido quién era realmente su padre. «Está bien», le dije. «Si realmente quieres trabajar conmigo, podemos hacer una prueba. Vas a trabajar aquí en el almacén durante 3 meses, tiempo completo, aprendiendo el negocio desde la base». Su expresión cambió inmediatamente. «¿Trabajar en el almacén? Pero, papá, yo pensé que trabajaríamos en la parte de las inversiones, en la administración de los negocios grandes». «Exacto, Rafael. Pensaste que podías saltarte la parte que no te parece importante, pero todo lo que he construido empezó aquí, en este almacén. Si no puedes respetar y valorar esto, no puedes ser parte de nada más». Él se quedó callado, claramente incómodo con la propuesta. Después de unos días, Rafael volvió con una contrapropuesta. «Papá, ¿qué te parece si trabajo medio tiempo en el almacén y medio tiempo en las inversiones? Así puedo aprender ambas partes del negocio». Le sonreí. «Rafael, ¿tú crees que Miguel aprendió a hacer pan trabajando medio tiempo? ¿Crees que Rosa construyó su negocio dedicándole solo la mitad de su esfuerzo? El éxito requiere dedicación completa, no compromisos a medias». Fue entonces cuando me di cuenta de que Rafael seguía sin entender realmente la lección. Él quería los beneficios de lo que yo había construido, pero no estaba dispuesto a hacer el trabajo que había sido necesario para construirlo. Quería empezar desde arriba, no desde abajo. Quería la recompensa sin el esfuerzo. Patricia, cuando se enteró de mi propuesta, fue aún más directa. «Antonio», me dijo, ¿no crees que es un desperdicio que Rafael trabaje en el almacén? Él tiene una carrera universitaria, tiene experiencia gerencial. Podría aportar mucho más en la parte administrativa». «Patricia», le expliqué, «el problema no es dónde puede aportar más Rafael. El problema es si Rafael realmente respeta lo que hago o solo quiere aprovecharse de los resultados.
Si él piensa que trabajar en el almacén es un desperdicio, entonces no ha entendido nada de lo que traté de enseñarle. Ella se quedó callada, pero yo podía ver en su expresión que tampoco había entendido. Decidí darle una oportunidad diferente a Rafael. Le propuse que escogiera uno de mis socios y trabajara con él durante 6 meses, aprendiendo ese negocio específico desde cero, como empleado, no como socio. Si después de 6 meses demostraba que podía aportar valor real, entonces podríamos hablar de incluirlo en las inversiones. Pero tenía que empezar como cualquier empleado nuevo, ganando el respeto a través del trabajo, no a través del apellido. Rafael escogió trabajar con Miguel en la panadería, pensando probablemente que sería lo más fácil. Pero Miguel es un hombre que se levanta a las 3 de la mañana para empezar a hacer el pan, que trabaja hasta las 8 de la noche, que conoce cada detalle de su negocio. Al segundo día, Rafael ya estaba quejándose de lo temprano que tenía que levantarse. Al final de la primera semana, me preguntó si podía trabajar solo en las tardes, porque las madrugadas eran muy duras. Miguel vino a hablar conmigo después de 2 semanas. «Antonio», me dijo, «tu hijo es buen muchacho, pero no tiene el fuego en el estómago que se necesita para este negocio. Quiere que todo sea fácil, que le expliquen todo sin esforzarse por aprender. No está mal, pero no es socio material». Le agradecí a Miguel su honestidad. Era la misma conclusión a la que yo estaba llegando. Después de 1 mes trabajando con Miguel, Rafael vino a verme. «Papá», me dijo, «creo que este no es mi lugar. La panadería es muy demandante, muy física. Yo puedo aportar más en la parte estratégica, en la planeación, en la administración». Ahí supe definitivamente que él seguía sin entender. Seguía pensando que había trabajos importantes y trabajos menos importantes. Seguía creyendo que él merecía empezar desde arriba por sus títulos universitarios. «Rafael», le dije, «tú tienes razón en una cosa. Este no es tu lugar. No porque el trabajo sea demasiado demandante para ti, sino porque tú no respetas el trabajo que se necesita para tener éxito. Tú quieres administrar sin entender, quieres dirigir sin haber servido, quieres cosechar sin haber sembrado». Él se veía confundido. «Pero papá, yo pensé que querías que trabajáramos juntos». «Sí quería, hijo. Pero quería un socio, no un beneficiario». Patricia se molestó cuando se enteró de que Rafael había dejado de trabajar con Miguel. «Antonio», me dijo, «¿no estás siendo muy duro con Rafael? Él está haciendo un esfuerzo por acercarse a ti, por aprender sobre tus negocios». «Patricia», le expliqué, «el esfuerzo real no es acercarse a mis negocios, sino acercarse a mi trabajo. Rafael quiere los beneficios sin el sacrificio, quiere la recompensa sin el riesgo. Eso no es esfuerzo, es oportunismo». Fue entonces cuando tomé una decisión que sabía que iba a ser difícil para toda la familia, pero que era necesaria. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara un testamento muy específico. La mayor parte de mis inversiones y propiedades iban a quedar en un fideicomiso que beneficiaría a mis socios actuales, quienes habían demostrado durante años que podían hacer crecer los negocios responsablemente. Una parte más pequeña quedaría para mis nietos, pero solo cuando cumplieran 25 años y demostraran que tenían una carrera o un negocio propio funcionando.
Para Rafael dejé el almacén y una suma de dinero equivalente a 2 años de su salario actual. Era suficiente para que empezara su propio negocio si realmente quería ser empresario, pero no era suficiente para que viviera sin trabajar. También dejé una cláusula que decía que si él demostraba durante 5 años consecutivos que podía manejar el almacén rentablemente y con respeto hacia los clientes y empleados, entonces podría acceder gradualmente a participaciones en las otras inversiones. Cuando les expliqué las condiciones del testamento, tanto Rafael como Patricia se quedaron en shock. «Pero, papá», protestó Rafael, «yo soy tu único hijo. ¿No cuenta eso para nada?» «Cuenta para mucho, Rafael», le respondí. «Cuenta para que tengas la oportunidad de demostrar que mereces lo que quieres heredar. Pero no cuenta para que recibas automáticamente lo que otros construyeron con su trabajo». Patricia estaba furiosa. «Esto es injusto, Antonio. Rafael es tu sangre, tu familia. Los negocios deberían quedarse en la familia». «Patricia», le dije con calma, «los negocios van a quedarse en la familia que realmente importa, la familia de trabajo, la familia de respeto mutuo, la familia de esfuerzo compartido. Rafael puede ser parte de esa familia, pero tiene que ganárselo, como se lo ganaron todos los demás». Durante los meses siguientes, Rafael intentó varias veces convencerme de cambiar las condiciones del testamento. Me prometió que trabajaría duro, que aprendería el negocio, que respetaría lo que yo había construido. Pero siempre había un pero en sus promesas. Trabajaría duro, pero no en el almacén. Aprendería el negocio, pero solo las partes que le parecían importantes. Respetaría lo que yo había construido, pero no estaría dispuesto a construir algo similar desde cero. Patricia trató de una táctica diferente. Empezó a traer a los niños más seguido al almacén, a hablar de lo importante que era la familia, a organizar almuerzos familiares donde me recordaba lo mucho que me querían todos. Pero yo podía ver que detrás de toda esa nueva atención familiar estaba el cálculo de cómo influir en mis decisiones testamentarias. Un día, mi nieto mayor, que ya tenía 16 años, vino a hablar conmigo solo. «Abuelo», me dijo, «¿es cierto que papá no va a heredar tus negocios?». Le expliqué, de manera que pudiera entender que los negocios iban a ir a las personas que supieran cuidarlos y hacerlos crecer, y que su papá tenía la oportunidad de ser una de esas personas si demostraba que podía hacerlo. «¿Y qué pasa conmigo y con mi hermana?», me preguntó. «Ustedes van a recibir algo importante también», le dije, «pero cuando sean mayores y hayan demostrado que saben el valor del trabajo». El muchacho se quedó pensativo por un momento. Después me dijo algo que me sorprendió. «Abuelo, yo sí quiero aprender sobre los negocios. Quiero trabajar contigo. Pero quiero empezar desde abajo, como tú empezaste. No quiero que me regalen nada». Sus palabras me llegaron al corazón porque eran exactamente lo que había esperado escuchar de su padre durante años. «Está bien», le dije. «Cuando termines el colegio, si todavía quieres, puedes venir a trabajar conmigo los veranos». Patricia se enteró de mi conversación con su hijo y vino furiosa al almacén. «¿Cómo te atreves a llenarle la cabeza de ideas a mi hijo?», me gritó. «Él debería estar concentrado en sus estudios, en ir a la universidad, no pensando en trabajar en un almacén». «Patricia», le dije con toda la calma que pude, «tu hijo no está pensando en trabajar en un almacén.
Está pensando en aprender sobre negocios. Es muy diferente. Esa confrontación con Patricia fue el punto final de mis intentos de arreglar las cosas con Rafael y su familia. Me di cuenta de que ellos nunca iban a entender realmente lo que yo había tratado de enseñarles. Para ellos, el respeto siempre iba a estar basado en el dinero, el estatus y las apariencias. El trabajo honrado, la construcción lenta de algo valioso, la paciencia y la perseverancia, siempre iban a ser cosas de segunda categoría en su mundo. Ha pasado un año desde aquella tarde en que decidí mostrarle la verdad a mi familia. Pero lo que les voy a contar ahora es la parte que realmente cerró toda esta historia de la manera más perfecta que yo nunca hubiera imaginado. Hace 2 meses Miguel me propuso algo que me emocionó mucho. «Don Antonio», me dijo, «todos sus socios hemos estado hablando y queremos hacerle una celebración especial. Usted cumple 70 años el próximo mes, y además se cumplen 15 años de la primera sociedad que hicimos juntos». La idea me gustó, pero cuando me contó que querían hacer la celebración en un salón de fiestas, les propuse algo diferente. «¿Qué les parece si la hacemos aquí, en el almacén? Este lugar es donde empezó todo». Miguel se entusiasmó con la idea. «Perfecto. Podemos traer mesas, decorar todo, invitar a nuestras familias. Va a ser hermoso». Durante las siguientes semanas, mis socios se organizaron para preparar la celebración. Rosa se encargó de la comida, Miguel de los postres, Andrés de conseguir la música, los demás de la decoración. Naturalmente, invité a Rafael y su familia. Les dije que era una celebración de cumpleaños en el almacén, sin darles más detalles. Patricia puso la cara de siempre cuando le mencioné que era en el almacén. «¿No sería mejor en un restaurante, Antonio? Podríamos ir a algún lugar más apropiado». Pero Rafael, que ya había aprendido a no hacer ese tipo de comentarios, la calmó. «Papá quiere celebrar en su almacén, Patricia. Es su decisión». El día de la celebración, llegué temprano para ayudar con los preparativos. Pero cuando vi lo que mis socios habían organizado, casi no podía creer lo que veían mis ojos. Habían transformado completamente el almacén. Habían movido todas las estanterías hacia los lados. Habían puesto mesas con manteles blancos, flores en cada mesa, luces colgantes que le daban un ambiente mágico al lugar. En la pared del fondo habían colgado una pancarta enorme que decía: «15 años de sociedades exitosas. Gracias, don Antonio». Pero lo más hermoso eran todas las fotos que habían conseguido. Fotos de cuando empezó cada negocio. Fotos de las inauguraciones, fotos de los momentos importantes de cada sociedad. Era como una exposición de todo lo que habíamos construido juntos durante estos años. Cuando empezaron a llegar los invitados, me di cuenta de la magnitud de lo que mis socios habían organizado. No era solo una celebración, era una demostración. Llegó Miguel con toda su familia, incluyendo sus hijos, que ahora también trabajaban en las panaderías. Llegó Rosa con sus empleados y sus familiares. Llegaron todos mis socios con sus familias, y además habían invitado a otros comerciantes del barrio, a clientes antiguos, a proveedores, a gente que de una manera u otra había sido parte de esta historia. Rafael y Patricia llegaron puntuales, pero cuando entraron al almacén, sus caras fueron un poema. Patricia se quedó literalmente con la boca abierta viendo la transformación del lugar
y la cantidad de gente elegantemente vestida que había llegado a celebrar. Rafael miraba las fotos en las paredes sin entender muy bien qué estaba viendo. «Diego», le dije a mi nieto mayor que había llegado con ellos, «ven acá. Quiero mostrarte algo». Lo llevé hacia la pared donde estaban las fotos y empecé a explicarle la historia detrás de cada una. «Esta es cuando tu abuelo le prestó dinero a Miguel para comprar su primer horno profesional. Esta es cuando abrimos el segundo local de Rosa. Esta es cuando...» Los ojos de Diego se iban agrandando con cada foto, con cada historia. «Abuelo», me dijo, «tú realmente ayudaste a crear todos estos negocios». «No solo ayudé a crearlos, Diego, soy socio de todos ellos». En ese momento, Miguel tomó el micrófono que habían puesto para la ocasión. «Buenas noches a todos», dijo con voz emocionada. «Estamos aquí para celebrar a un hombre muy especial, don Antonio Mendoza. Pero antes de que él hable, queremos que todos sepan quién es realmente don Antonio». Lo que siguió fue una serie de discursos de cada uno de mis socios, contando cómo los había ayudado, cómo había confiado en ellos cuando nadie más lo hacía, cómo había sido mentor, socio, amigo y guía. Rosa habló con lágrimas en los ojos de cómo yo había financiado su segundo local cuando los bancos le negaron el préstamo. Andrés contó cómo yo había visto potencial en su pequeño taller de zapatos cuando él mismo no creía que podía crecer. Durante todos estos discursos, yo veía a Rafael y Patricia desde el rincón donde estaba parado. Sus caras habían pasado por todas las emociones posibles. Sorpresa, incredulidad, comprensión y algo que parecía ser orgullo mezclado con vergüenza. Cuando llegó mi turno de hablar, tomé el micrófono y miré a toda la gente que había llegado a celebrar. «Mis queridos amigos», comencé, «esta celebración es mucho más especial para mí de lo que ustedes se imaginan. No solo porque celebramos 15 años de sociedades exitosas, sino porque hoy, en este almacén donde empezó todo, quiero que mi familia conozca finalmente quién ha sido su padre y abuelo todos estos años». Me dirigí directamente hacia donde estaban Rafael y Patricia. «Hijo, durante años tú pensaste que tu padre era simplemente el viejo, que vendía arroz y frijoles en este almacén. Te avergonzaste de mí, pensaste que mi trabajo era de clase baja, me excluiste de tus celebraciones importantes porque creías que yo no encajaba en tu mundo». El silencio en el almacén era total. Toda la gente estaba escuchando, pero yo solo tenía ojos para mi familia. «Pero lo que nunca entendiste es que este almacén no era mi límite. Era mi centro de operaciones. Desde aquí pude ver cada oportunidad, conocer a cada persona que necesitaba ayuda, construir cada sociedad que ves representada en estas fotos. Tu padre, al que tanto despreciaste, financió 10 negocios, creó empleos para más de 50 familias y construyó un patrimonio que probablemente no vas a poder construir en toda tu carrera corporativa». Rafael tenía las lágrimas corriendo por las mejillas. Patricia estaba completamente pálida. Pero lo más importante, continué, es que lo hice con respeto, con honradez, con trabajo duro. No con títulos universitarios, no con apariencias, no con conexiones familiares. Lo hice porque aprendí a ver el valor en las personas y en las oportunidades que otros descartan. Miguel empezó a aplaudir, después Rosa,
después en todos los demás. El aplauso duró varios minutos, y durante todo ese tiempo Rafael no dejó de llorar. Cuando terminó el aplauso, Rafael se acercó al micrófono. ¿Puedo decir algo?, me preguntó. Le di el micrófono y esperé. «Yo soy Rafael, el hijo de don Antonio», dijo con voz temblorosa. «Y quiero pedirle perdón públicamente a mi padre por haber sido un idiota, por haberme avergonzado del hombre más exitoso que conozco, por haber despreciado el trabajo que me dio todo lo que tengo. Y quiero pedirles perdón a todos ustedes por no haber sabido valorar a tiempo al hombre que les dio oportunidades cuando nadie más las daba». Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, después de que limpiamos el almacén y lo dejamos como siempre, me quedé un rato solo sentado en mi silla de siempre, mirando alrededor. En las paredes todavía quedaban algunas fotos que habían puesto mis socios, fotos de todo lo que habíamos construido juntos. Diego se había quedado conmigo para ayudar con la limpieza. «Abuelo», me dijo mientras guardábamos las últimas cosas, «esa fue la celebración más bonita que he visto en mi vida». «¿Por qué, Diego?» «Porque fue real, porque celebraron algo que realmente vale la pena, porque mostraron quién eres realmente». Sus palabras me llenaron de satisfacción, porque al final eso era lo único que había querido siempre, que mi familia supiera quién era realmente, que valoraran el trabajo honrado por encima de las apariencias, que entendieran que el respeto no se basa en títulos o dinero, sino en lo que uno hace con su vida. El almacén sigue funcionando igual que siempre. Pero ahora, cuando Rafael viene a visitarme, se queda más tiempo, hace más preguntas y, más importante, trata a los clientes con el mismo respeto que yo les he tenido siempre. Patricia todavía está aprendiendo, pero al menos ya no hace comentarios sobre mudarnos a un barrio mejor o modernizar el lugar. Y Diego, mi nieto mayor, viene todos los sábados a trabajar conmigo. No porque sus padres se lo ordenen, sino porque realmente quiere aprender. Quiere entender cómo se construye algo de valor desde cero, cómo se gana el respeto, cómo se crean oportunidades para otros. Esa celebración no solo fue el momento más hermoso que he vivido en años, sino que fue el momento en que finalmente mi familia entendió que la verdadera riqueza no está en esconder lo que eres, sino en estar orgulloso de lo que has construido con tus propias manos. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia. Y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi experiencia y para ayudar a este canal. Suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo que aprendí en todos estos años es que el respeto verdadero no se basa en lo que uno tiene, sino en lo que uno hace con lo que tiene. Y que la familia real no siempre es la de sangre, sino la que se construye con trabajo, confianza y valores compartidos. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que tomé las decisiones correctas? Cuénteme desde qué ciudad me está escuchando y si alguna vez ha vivido algo parecido.